Entonces vamos a ver. Ya, entonces yo que vi en la última clase, ¿no? En la última clase vi la ley de Kirchhoff, vi cómo a partir de la entalpía de reacción estándar yo puedo llegar a una entalpía de reacción a una temperatura dada, ¿no? De acuerdo a las diferentes fórmulas, perdón, de calor. Ahora, por ejemplo, ahora cómo resuelvo yo este cambio de estado. Entonces, como es un cambio de estado, me dice que calcule el calor, el trabajo de presión, trabajo de volumen, entalpía y energía interna de la vaporización de 1 gramo de agua líquida a 100 grados centígrados de una atmósfera. Y nos dan también, primero nos dan el delta, la entalpía de condensación, ya a estas condiciones, y nos dan la densidad de líquido a 100 grados centígrados y una atmósfera, lógicamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces yo tengo primero vamos a ver el calor, ya. Entonces, como es un proceso químico, es un cambio de estado, entonces yo voy a tener que aplicar la primera ley de la termodinámica con respecto a la entalpía. Entonces la entalpía queda igual al calor más P por delta, no, B por delta P. Ya, esta es la fórmula de la entalpía, ¿no? Integrando, y así me quedaría el delta. Entonces yo integro eso, pero como es un proceso a presión constante, ¿no? Entonces yo tengo al inicio a una atmósfera, y al final yo tengo una atmósfera, porque recordemos que los procesos y los cambios de estado se dan a presión y temperatura constantes. Entonces el calor, va a haber un calor que es el calor estándar de vaporización, y yo voy a tener también un volumen, perdón, yo voy a tener un cambio de presión, no, porque la temperatura porque la presión de una atmósfera se va a mantener, ya, porque es un cambio de estado. Los cambios de estado se dan a presión y temperatura constantes. Entonces este término se me va a anular y yo por ende voy a tener que la entalpía va a ser igual al calor a esa presión constante, ya, y entonces ese calor va a ser calor de vaporización, ya, y la entalpía se va a llamar entalpía de vaporización. Entonces en este caso a mí me dan como dato, ¿no? Me dan la entalpía de condensación. Ya, la entalpía de condensación es lo mismo que el contrario de la entalpía de vaporización, porque es el mismo proceso pero en sentido contrario. Entonces el signo me cambia, al igual que el trabajo, ¿no? Si yo tenía el inverso de un trabajo, es decir, si tengo cierto valor de un trabajo de expansión, si yo llevaría el mismo proceso en sentido contrario, tendría el mismo trabajo, solo que en sentido contrario. Entonces yo tengo, por ejemplo, aquí me dice menos 2260 joules sobre gramo. Entonces, de condensación. Como vaporización es lo contrario, entonces el delta H de vaporización sería 2260. Perdón. Y eso, a su vez, sería el calor, ¿no? El calor medido a presión constante, que sería el calor de mi proceso. Porque el calor de mi proceso, recuerden que es un proceso a presión constante, ¿ya? Ahora, vamos con el trabajo. Entonces empezamos con el trabajo de volumen, que es igual a menos P por delta V, ¿ya? Mi presión no me cambia, pero lo que sí me va a cambiar es el volumen, ¿no? Entonces una vez que yo integre esto, entonces el volumen sí me cambia. ¿Por qué? Porque el volumen del líquido no es el mismo que el volumen que ocupa un sólido. Entonces yo tendría que el trabajo sería igual a menos la presión por la variación del volumen. Y esto vendría expresado por el volumen del producto, no, el volumen de los productos menos el volumen de los reactivos, que en este caso vendría dado por el volumen del gas, porque se vaporiza. Entonces el final yo tendría el gas menos el volumen del líquido. ¿Por qué? Porque yo tengo agua
en estado líquido que se pasa a estado gaseoso. Entonces este serían mis productos, mis reactivos. Este sería mi punto final y este sería mi punto inicial. Ahora, el volumen del líquido, yo tengo que recordar que el volumen del líquido del agua es mucho menor que el volumen del gaseoso, perdón. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el agua, cuando se encuentra en forma de gas, ocupa muchísimo más volumen que si estuviera en forma de líquido. Entonces yo puedo despreciar. ¿Ya? Pero como aquí me dan la densidad, voy a calcularlo. Vamos a calcular y vamos a ver cuánto nos sale. Entonces yo voy a empezar. El volumen del gas, yo puedo aplicar gases ideales. Entonces despejo de mi fórmula. Perdón. Despejo de mi fórmula de gases ideales. Ya, y tendría esta fórmula. Yo tengo los moles. Bueno, no me dan los moles, pero sí me dan la masa. A partir de la masa yo puedo hallar los moles. Porque yo sé que el peso molecular es igual a la masa sobre los moles. Entonces la masa sería igual a los moles serían igual a la masa sobre el peso molecular. Entonces, como me dan 1 gramo sobre el peso molecular del agua, que sería 18 gramos mol, y esto sería igual a 0. Que era 0.056. Sí, 0.056 más o menos, y eso sería moles. Entonces yo reemplazo en el volumen, que sería el volumen del gas. Entonces sería 0.056 moles por la constante 0.082 atmósferas por litro dividido para mol por Kelvin. Y esto a su vez, todo esto sería dividido por la presión. ¿Cuál es la presión? 1 atmósfera. Y tengo que el volumen de mi gas, es decir, el volumen del agua gaseosa sería 0.056 por 0. Déjenme hacerle con todos los decimales. ¿Alguien ya tiene el dato? La temperatura. Ah, sí, me falta la temperatura. ¿A qué temperatura es? A 373 Kelvin, ¿no? Porque sí, gracias Fer. Porque es un proceso a condición de 100 grados centígrados. Entonces, 100 grados centígrados en Kelvin 373.15. ¿Ya? ¿Alguien ya tiene el dato tal vez? Corríjame si a mí me salió 1. Sí, me salió 1.71. Sí, 71, ¿ya? Bueno, a mí me salió 6, 9, dejémosle en 7 ya. Ya, promedio. A mí me salió 69,999,055. Están todos los decimales. Esto quedaría en litros, ¿ya? Ahora, ¿a qué es igual la densidad? La densidad es igual a la masa sobre el volumen. Yo despejo de aquí el volumen. Entonces el volumen sería igual a la masa sobre la densidad, ¿ya? Entonces, como me dan la densidad de líquido a 100 grados centígrados, entonces yo tengo la masa y tengo la densidad. Entonces esto me quedaría que el volumen del líquido va a ser igual a la masa, 1 gramo, dividido para la densidad que me viene dada en gramos por gramos sobre centímetro cúbico, que sería 0.9588 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Ya? Gramos con gramos se me simplifica, siempre tengo que estar pendiente de las unidades. Y sería 1 dividido para 0.9588, y esto me quedaría expresado en centímetros cúbicos. Entonces yo tengo 1.04297 centímetros cúbicos. Si yo quiero transformar esto a litros, tengo que dividir para 1000, porque un litro tiene 1000 centímetros cúbicos. Ya, si no les hace sentido, un centímetro cúbico es lo mismo que un mililitro. Entonces, un centímetro cúbico es un mililitro y un litro tiene 1000 mililitros. Entonces aquí yo tendría que dividir para 1000. Y en el momento de dividir para 1000 es como decir por 10 a la menos 3. Uy.
Se va a caer el cielo. Ya, entonces sería por 10 a la menos 3. Uy, Dios. ¿Ya? Entonces tendría y ahorita sí estaría en litros. ¿Ya? Si dan cuenta, este valor es muy, muy, muy chiquito, ¿no? Si yo lo expreso sería como 0.00014. ¿Sí, no? Bueno, o sea, no está. 1. No, creo que sería así. Así nomás. 0.4297 litros. Es un valor muy pequeño si se dan cuenta. Es un volumen muy despreciable. Por lo tanto, yo en ejercicios en los que yo tenga cambios de estado, el trabajo por lo general en el volumen del líquido yo voy a tener un valor muy despreciable. Entonces yo a veces lo que suelo hacer es decir que este volumen es tan pero tan pequeño que en comparación del volumen del gaseoso, que es mucho más grande, imagínense, 1.7 litros en comparación de 0.001 litros es muy poquito. Entonces esto de aquí no me va a cambiar casi nada, entonces yo aproximo este a 0. Pero ahorita vamos a hacer para ver cuánto nos sale. Entonces sería menos la presión por la variación del volumen. Entonces sería volumen del gas menos volumen del líquido, y eso a su vez sería menos una atmósfera por el volumen del gas, que sería 1.7 litros, menos el volumen del líquido, que sería 0.00104297 litros. Ya, si damos cuenta, esto prácticamente yo podría aproximar a 1.7 a menos 1.7 atmósferas por litro. Ya, porque en realidad la diferencia es muy poquita. Ahorita voy a calcular la real. Entonces esto en realidad me sale 1.69896 atmósferas por litro. Y esto yo voy a transformar a joule. Entonces tengo que multiplicar por 101.325, ¿no? Tengo que recordar que una atmósfera por litro es igual a 101.325 joules. ¿Ya? ¿Y cuánto me quedaría esto de aquí? Esto me saldría 172.14668 joules. ¿Ya? Entonces hasta ahí mi trabajo. Ya, ahora me pide calcular el trabajo de presión. ¿Ok? Ya vimos acá arriba que el trabajo de presión aquí era igual a 0, porque el trabajo de presión es igual a más B por delta P. ¿Ya? Entonces esto es igual a 0. ¿Ya? Entonces el trabajo de presión es igual a 0 porque no hay variación de presión. Entonces, como no hay variación de presión, entonces sería igual a 0, porque en delta P me va a salir 0. ¿Ya? Ahora, ¿qué más me pide? Calcular la entalpía. La entalpía yo ya la calculé, es igual al calor latente, se llama entalpía de ebullición, en este caso entalpía de vaporización, y me faltaría la energía interna. Entonces yo aplico otra vez la primera ley de la termodinámica. Entonces la primera ley de la termodinámica me dice que delta U es igual al calor más el trabajo. ¿Ya? Entonces mi delta U sería igual al calor, que yo ya calculé. Mi calor está por acá arriba.
es el delta H. ¿Dónde está? Perdón, aquí estaría, ¿no? Este sería delta H. El delta H sería igual al calor de vaporización, entonces el calor vendría a ser dado por el delta H de vaporización, que me da en el enunciado. El enunciado me dice que es 2260 joules sobre gramo. Pilas, ¿no? Este sobre gramo. Más el trabajo, y el trabajo que yo calculé en realidad es de todo mi volumen, todo mi sistema, ¿no? Porque no está sobre gramo. Ok, entonces yo voy a multiplicar este por un gramo, porque tengo en el sistema un gramo. Entonces multiplico por un gramo, se simplifica gramo con gramo y me va a quedar así. Nada más. Y esto va a ser igual, sumando estos dos, me quedaría 2432.146, bueno, hasta el 8 pongamos, joules. Y ya estaría todo. Sí, así me quedaría. ¿Alguna duda hasta aquí? De mi parte no, sí entendí. Ya. Y también. Ya, muy bien. Entonces ahora sí vamos a ver. Entonces entendió, ¿no? Entonces pilas que esto tal vez les pongan la prueba. Entonces para que repasen un poquito ahí la prueba. O tal vez no. No. Todo depende de cómo arme la prueba. Entonces, sí, algo que les quería decir. Entonces, en los ejercicios de este tipo suelen aproximar este volumen del volumen de líquido, lo suelen aproximar a cero, porque se dan cuenta es muy pequeñito, 0.00. Y en otros enunciados, en otros tipos de ejercicio, en comparación con el volumen gaseoso va a ser muy, muy despreciable. Si se dan cuenta, no altera mucho el hecho de que yo, por ejemplo, vamos a transformar 1.70, que sería, ¿no? Porque es el volumen 1.70. Entonces vamos a transformar el volumen en 1.70, que sería ya el trabajo, ¿no? Que sería 1.70 por 101.325 y me sale, les voy a poner acá al ladito la respuesta, ya, para que comparen. Me sale 172.2525 joules. Y en comparación con 172.1468 es, o sea, la diferencia casi que es de nada, apenas son décimas, ni siquiera es una unidad en joules. Entonces, yo puedo estimar muy bien este tipo en mi trabajo, asumiendo que el volumen del líquido es igual a cero. De hecho, esta aproximación nos va a servir para despreciar al volumen del líquido cuando sea necesario para ciertos cálculos donde yo necesite deshacerme del volumen de líquido porque es una interfiere hace que mi cálculo sea muy complejo. Y vamos a hacer esta aproximación por lo general cuando veamos los ejercicios de Clausius y Clapeiro. ¿Ya? Ahora, bueno, eso era todo. Ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio. Bueno, aquí tienen un poco, no, aquí tienen igual lo que hemos estado resolviendo, no, aquí tienen el dato. Dejen ver, solo aquí que me sale diferente. Me sale 2000. Creo que le hice al revés. No, aquí es más. Pero mi trabajo. Ah, es cierto que aquí está un menos. Aquí está un menos. Ya, entonces esto va a mantenerse hasta el final. Ya, de hecho aquí también está un menos, solo que está muy chiquito, pues no lo pude ver. Aquí también sería menos. Entonces aquí sería menos. Ya se me ha chifleado ahí. Entonces esto me alteraría mi resultado. Entonces aquí sería. Aquí sería 2260 menos 172.1468. Y esto es igual a 2087.8535. Ya. Que
A ver. Sí, que es muy similar a lo que me salió acá, ¿no? Acá utilicé otros decimales, porque acá tengo 173. Ya de aquí utilicé yo otros decimales. Creo que utilicé el valor que les salió a ustedes primeritos del 100 en el trabajo. Que a ustedes les salía 170 y algo. 171 creo que me habías dicho, Nicole. Y a mí me salía así 1.69 utilizando todos los decimales de la división de 1 sobre esto de aquí. De 1 sobre... De 1 sobre 18. Algo así. En el volumen del gas. Justo aquí. Aquí hicimos una aproximación. Entonces eso altera un poquito mi resultado. Por eso aquí tengo 2087 y aquí tengo 2086. No, que no es mucho. No es mucho. La ingeniera acepta que sus respuestas no sean tan parecidas a las de ella siempre y cuando no se desvíen demasiado. ¿Ya? Ahora, si alguna duda hasta aquí. No, Ya. no. Muy bien. Listo. Ahora vamos a aplicar la ley de Hess. ¿Qué es la ley de Hess? La ley de Hess es cuando yo puedo a las reacciones químicas aplicar leyes de ecuaciones, ¿no? Donde este sería el un lado y el otro lado. Entonces yo puedo sumar y restar y se me van a simplificar para obtener otra reacción química. Eso, si no estoy mal, lo vemos en química 1. Ya no recuerdo muy bien. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Por ejemplo, me dicen calcule la entalpía de reacción a 1000 Kelvin para la siguiente reacción. Y nos dan esta reacción de aquí. ¿Ya? Pero, y nos dan estas dos reacciones, ¿no? Que esta es muy parecida a la de acá de abajo, ¿no? Porque aquí tengo un medio de hidrógeno más un medio de bromo. Y aquí también, medio de hidrógeno más un medio de bromo. Solo que este bromo es líquido y este bromo es gaseoso. Para formar ácido bromhídrico gaseoso. Y también me dan la reacción química y la entalpía estándar del bromo líquido a bromo gaseoso. Entonces yo lo que hago es ver una manera en la que mis reacciones se resten o se sumen para poder dar la reacción que me dan, la reacción deseada. Entonces, si me doy cuenta, si yo aquí resto y multiplico por un medio a toda mi reacción química, yo voy a tener que aquí está restando. Entonces, con este se me va a simplificar y aquí yo tendría negativo. Y como este es negativo, al pasar yo al otro lado, se me haría positivo. Entonces, yo tendría un medio de hidrógeno gaseoso. Este se simplifica con el de acá y quedaría este menos que pasa al otro lado, que sería un medio de bromo gaseoso. Me da como producto ácido bromhídrico gaseoso. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Tal cual como yo hice con las ecuaciones, lo mismo va a suceder con mi entalpía. Es decir, que la entalpía de formación de esta reacción química va a ser igual a la entalpía de formación de esta reacción química menos un medio de la entalpía de reacción de toda esta reacción química, que es lo que tenemos aquí. Entonces, como la primera es menos 8.66 kilocalorías, entonces yo al menos 8.66 kilocalorías le resto, porque estoy restando esta reacción química. Le resto y estoy multiplicando por un medio a su vez. Entonces le resto un medio por la entalpía de esta reacción, que sería 7.34 kilocalorías, y obtengo como resultado menos 12.33 kilocalorías. Y a esto se le conoce como la ley de Hess. ¿Ya? Puedo hacer lo mismo yo para cualquier tipo de magnitud, ¿no? Por ejemplo, podría ser... pilas que esto se sobreentiende que está en kilocalorías sobre mol, ¿no? Porque no me están dando la masa. No me dice 1 gramo de hidrógeno reacciona con 1 gramo de bromo, ¿no? Entonces esto de aquí se sobreentiende que es por cada mol. Es decir, kilocalorías sobre mol igual a kilocalorías sobre mol. ¿Ya? Es lo que... Y si me dan, por ejemplo, una masa, me dicen tal masa de tanto. Entonces yo lo que hago es calcular en kilocalorías sobre mol y después multiplicarle por las moles. ¿Ya? Ahora, hasta aquí he calculado la entalpía de reacción estándar. Pero a mí me dice no estándar, sino me dice a 1000 Kelvin. ¿Okay? Entonces a 1000 Kelvin yo necesito ocupar la ley de Kirchhoff, que me sirve para calcular las entalpías de reacción a diferentes temperaturas. ¿Okay? Entonces aplicamos la ley de Kirchhoff. Aquí tenemos la ecuación. Y en la clase anterior hicimos la demostración de esta fórmula y vimos que era lo mismo que lo que nos enseña la ingeniera, que es
delta H1 más delta H2 más delta H3. Es lo mismo, aquí se encuentran delta H1 y delta H3. Y la ingeniería toma este como delta H2. Entonces sería igual. Yo ya calculé la entalpía estándar de reacción. Es menos 12.33. Me falta calcular este término de acá. Yo recuerdo que la integral de delta Cp por delta T, el delta Cp significa que es el Cp de los productos menos el Cp de los reactivos. Ahora, si yo me voy a mis tablas, en las tablas que nosotros tenemos, el ácido bromídrico no se encuentra. Entonces por eso el enunciado nos van a dar la tabla, esta tabla de aquí, que nos da las constantes A, B y C para los distintos reactivos que estamos ocupando, donde sí nos dan para el ácido bromídrico gaseoso. Tiene que ser gaseoso porque recuerden, estas A, B y C por lo general se utiliza más para gases. Para líquidos solo es un valor. Y por lo general el CB y el CB, el CP y el CB en líquidos es el mismo. En cambio para gases el CB y el CP no es el mismo. Pues tenemos la relación. Entonces yo lo que hago, ingreso estos datos de mi CP, ingreso aquí. Entonces pongo los CPs de mis productos. ¿Cuáles son mis productos? Ácido bromídrico. Entonces aquí en CP de mis productos tendría yo A, que sería 6.5776 más 0.9599 por 10 a la menos 3, este es por 10 a la menos 3 y este es a la menos 7. Por 10 a la menos 3 T más 1.581 por 10 a la menos 7 T al cuadrado. Y esto se integraría. ¿Okay? Ese sería solo de mis reactivos, este de aquí, y de los productos, perdón, este sería solamente de los productos, que es ácido bromídrico, y de los reactivos, que es hidrógeno molecular y bromuro y bromo molecular. Entonces, yo también tendría A, B y C, pero tengo que recordar que yo también tengo que multiplicar, porque este es para un mol y este es para un mol de bromo, y yo tengo media mol de hidrógeno y media mol de bromo. Entonces a este CP y CB yo le tengo que multiplicar por un medio, ¿ya? Y nos quedaría la integral ya reemplazadita con los valores de A, B y C que tenemos en la tabla. Entonces mucho ojo, ¿no? Porque este A, B y C me los da en calorías sobre mol por Kelvin, ¿no? Aquí me ha faltado poner Kelvin. Entonces yo esas calorías, para poder sumar con el delta H de reacción, ya al final en esta ecuación, yo tengo que transformar estas calorías en kilocalorías para sumar con estas de acá, o a su vez estas kilocalorías transformar en calorías para poder sumar. Siempre tengo que estar pendiente de las unidades. Entonces este CP viene en calorías. Entonces yo lo que voy a hacer es poner todos los reactivos. Aquí tengo el CP de los reactivos en estos corchetes grandes, y en estos otros corchetes grandes tengo el CP de los, perdón, el primero es de los productos menos el de los reactivos. Entonces aquí estos corchetes bien grandes son de los reactivos. ¿Dónde los encontramos? En las tablas. En este caso me dan las tablas en el enunciado. Ahora, ahora sí, primero voy a operar términos semejantes. Entonces me van a ayudar a verificar que estos términos estén bien. Entonces yo voy a sumar todas las constantes pilas, que estos corchetes indica que es de los productos, menos estos otros corchetes es de los reactivos. ¿Ok? Entonces aquí yo tengo 6.5776 menos 6.9496 dividido para 2. ¿Ya? Y a su vez menos un medio por 8.4228. Vamos a calcular. Ya les tiene que dar lo mismo que aquí. Entonces vamos a practicar para este tipo de cálculos. Vamos a hacer el primer término. ¿Alguien ya lo tiene? Entonces vamos a hacerlo Nicole. Segundo término vamos a hacerlo Fer. Fer, ¿estás ahí? Sí. Ya, vamos a hacer el segundo término Fer, términos semejantes, y el tercero ya lo voy a verificar yo. Entonces pilas, este 10 a la menos 3, como tienen todos los 4 tienen por 10 a la menos 3, entonces yo puedo tranquilamente trabajar solo con esta parte, porque es como factoreo, no saco el factor común 10 a la menos 3, sumo o resto, y al final lo vuelvo a multiplicar por 10 a la menos 3, me quedaría de esta manera.
Pilas que este es un corchete menos este otro corchete. Ya, a mí sí me salió el mismo valor. Ya, vamos a verificar. Me avisan cuando ya tengan los valores. Nicole y Fer. Igual si tienen alguna duda me dicen nomás. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Solo operar los términos semejantes. Por ejemplo, para Nicole sería 6.5776 menos 6.9496 dividido para 2. ¿Ya? Y sería porque este menos por este más sería menos. Y menos por este valor de acá, que también es más, esto sería menos 8.422228 y todo eso dividido para 2. Ya, más o menos de esta manera. Entonces, tendría que ir primero que es 6.5776 menos, y si quieren yo puedo sumar y de ahí restar. Entonces sería 6.9496 ya más a este dividido para 2 y yo puedo, o sea, dejarla aquí en el corchete, o puedo a su vez sacarle del corchete, por este rato lo voy a dejar ahí en el corchete y va a ser más 0.8, no, sería 8. ¿Dónde está? 8.4228, ¿ya? Dividido para 2, a su vez, dividido para 2. Y yo, ¿cuánto te salió este resultado, Nicole? La verdad no me salió igual, me salió 7.3142. Ya, si le hiciste aparte de esto, o sea, si le hiciste así, o cómo le hiciste. Primero les multipliqué para el 1 medio. Ya, y de ahí le sumaste. Sí. Entonces, a ver, ¿cuánto salió aquí? em, no, sí, está bien. Se me fue un signo. Sí, es menos 1.1086. Ya, muy bien. Ya, y tu Fer, ¿cómo te quedó? Me quedó 5,679 por 10 a la menos 4. Ya, sí, es lo mismo que 0.5679 por 10 a la menos 3. O ¿Ya? sea, ese menos 3 y menos 4 no varían nada.
O No, porque si tú pones 0 punto en tu calculadora, pon ahorita 0.5679 por 10 a la menos 3, te queda el valor que tú tienes. ajá, Ajá. sí, Entonces aquí yo le puse así porque yo lo operé así. Yo le calculé así, porque como todos están por 10 a la menos 3, entonces yo puedo operar todos por 10 a la menos 3. Entonces seguramente tú pusiste en tu calculadora por 10 a la menos 3. ajá, Entonces yo no le puse el por 10 a la menos 3, solo operé la parte de acá entera. Y al final dejé el por 10 a la menos 3. Ya, entonces, bueno, está bien, se entiende, ¿no? Entonces, pues ya, tenemos que estar pendiente que todo nos salga, hacer el cálculo bien, porque si yo no sumo, yo no resto bien en este caso, el resultado va a ser, más que el ahorro de tiempo, va a ser el que yo me equivoque y se me arruine todo mi ejercicio, ¿no? Entonces, bueno, al final, entonces ya calculé. Entonces ahora si yo ingreso a la integral, pongo desde 298, que es la temperatura estándar, a 1000 grados Kelvin. Ya opero. Como este es negativo y este es constante, este puede salir nomás de la integral. No, no puede salir porque está sumando. No, entonces dejémosle nomás ahí. Entonces, pero como es negativo y es el valor más alto, si se dan cuenta, entonces mi integral va a tener un valor negativo y por eso mi integral es un valor de menos 488.528, pero esta está en calorías, recuerden, esta venía dada en calorías. Entonces yo le transformo a kilocalorías sobre mol. ¿Ya? Y ahora sí que ya tengo todos los términos, calculo yo mi delta H de reacción, que es el que ya calculé ya con las tablas, bueno, no con las tablas, con la ley de Hess. Entonces aquí estamos utilizando dos leyes, ¿no? La ley de Hess y la ley de Kirchhoff. Entonces ahorita que yo calculé primero con la ley de Hess y esta de aquí que yo calculé con la ley de Kirchhoff, y entonces me va a quedar que la entalpía de reacción de la formación de una mol de ácido bromhídrico gaseoso a partir de media mol de hidrógeno y media mol de bromo gaseoso es de menos 12.818 kilocalorías sobre mol. Porque yo estoy asumiendo que las dos, todas son sobre mol, ¿no? Estas también vienen en kilocalorías sobre mol. Y la de acá y las de acá también vienen en kilocalorías sobre mol. Entonces lo que me está pidiendo básicamente es que asuma una mol. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta? no, Ya. Vamos a resolver el siguiente Ah, ejercicio. yo tengo una pregunta. Sí, claro que sí. ¿Por qué va hasta los hasta los 1000 grados Kelvin? Porque nos pedían el enunciado. Aquí dice. Dice calcular la entalpía de reacción a 1000 Kelvin para la siguiente reacción. El de le puse 500. ¿Perdón? Es que en la integral de arriba está 500, entonces me confundí si era 500 o 1000. A ver, sí, aquí está 500. Ajá, ahí está un error. Es como está reutilizada la fórmula, pues ahí sí me ha tipiado mal. Muchas gracias por la observación. Uy, se me... Ya, a ver. Ya, ahí. Ya, ahí sí. Ya. Sí, perdón. Es que como esa fórmula pues, está copiada porque es la fórmula del CP. Pero me dice a 1500, a 1000 Kelvin. ¿Ya? Gracias por la observación, Nicole. ¿Ya? Entonces, ¿alguna duda aparte de eso, Nicole? No, solo ahí me confundí, sí entendí lo demás. Ya, muy bien, espero que sea así. Ahora vamos a ver el siguiente ejercicio, ¿ya? Entonces vamos a leerlo, Fer, por favor. un cilindro con un émbolo se encuentra con 1 kilogramo de oxígeno a 1 atmósfera y 25 grados centígrados. Dentro del cilindro se ha instalado una resistencia elástica por la que circula corriente a 35 amperios, 12 voltios. 12 voltios en 5 minutos. El sistema alcanza un nuevo equilibrio a 25 grados centígrados y 15 veces el volumen inicial. Determine delta U, delta H, El trabajo total. trabajo total, el calor y la eficiencia de la resistencia eléctrica. Ya verán, hay algo que se llama resistencia eléctrica. Déjenme buscarles en Google para que ustedes tengan una idea. Ya, la resistencia eléctrica
nos sirve para calentar el agua. Ya, más o menos así. Más o menos así. Ya. Este aparatito. Nosotros lo podemos utilizar en el laboratorio. Ya. Lo podemos utilizar en el laboratorio. Y si no, miren, aquí están calentando agua para, yo qué sé, para una obra de construcción. Entonces esta de aquí me sirve para calentar el agua. Ya. A esto me refiero cuando yo digo resistencia eléctrica. Entonces por aquí va a pasar energía en forma de energía eléctrica. Entonces van a fluir electrones y esa energía me va a dar un trabajo a mi agua líquida. ¿Ya? Más o menos eso es lo que me está diciendo aquí. ¿Ya? Y nos dice que no solo tiene la resistencia, sino que tiene un émbolo. Por eso yo les he dibujado aquí este de aquí. ¿Ya? Entonces aquí está el émbolo y la resistencia también va a estar ahí. Entonces aquí está el émbolo y la resistencia en realidad estaría como para adentro. ¿Ya? Entonces esto es lo que pasa. Entonces no solo dice que se me calienta el agua, sino que el calor no se me está calentando el agua. En este caso me dice que el equilibrio es igual a 25 grados centígrados, pero como resultado lo que está haciéndose es que se me está expandiendo. Se me está expandiendo el volumen. El volumen se me expande del agua para compensar la temperatura. Entonces, pero no es agua, lo que me dice aquí es un oxígeno. ¿Ya? Pero es algo similar. Así como esa resistencia eléctrica se utiliza para calentar el agua, también puede ser utilizada para diferentes procesos. Déjenme, voy a conectarlo al agua. Ya, ahora sí. Entonces, ahora sí, bueno, ya tenemos como un poquito de contexto. Entonces, lo que yo tengo ahí es 1 kilogramo de oxígeno. Entonces, el oxígeno es un gas que se puede comprimir tranquilamente, no como los líquidos, que no se comprime. O se comprime muy poquito. Entonces, me están dando los datos. Es un proceso isotérmico porque la temperatura inicial y final es la misma. ¿Ya? Y me dan las condiciones. Me dice que la presión inicial es de una atmósfera. Me dice que el volumen final es igual a 15 veces el volumen inicial. Algo que ustedes han podido ver, que ya vimos también en otros ejercicios, es que cuando yo tengo procesos isotérmicos con la razón del volumen inicial con respecto al volumen final o viceversa, yo puedo hallar el trabajo. Por ejemplo acá, nosotros sabemos que el trabajo es igual a menos nRT por el logaritmo del volumen 2 sobre el volumen 1, y eso es el trabajo para un proceso isotérmico. Entonces, volumen 2 sobre volumen 1 es una razón. Entonces, si me dice que el volumen final es 15 veces el volumen inicial, entonces aquí voy a tener yo volumen 2, que es el volumen final, que es 15 veces volumen inicial, es decir, aquí pongo 15 veces 15 por volumen inicial sobre volumen inicial. Volumen inicial con volumen inicial se simplifica y me queda aquí solo 15. Por eso yo puedo calcular el trabajo para un proceso isotérmico solamente con la razón de los volúmenes. ¿Ya? Y bueno, no sé si similar podría hacerlo para un proceso isobárico. Ya, pero si es que me dan los datos, debería poder resolverse. Ahora, entonces yo voy a iniciar, me piden calcular primero el delta U. Entonces delta U, ¿a qué va a ser igual? A 0, porque la temperatura no me cambia. Recordemos a que era igual delta U. Delta U es igual a esto, ¿ya? Pero también es igual, si es que el trabajo es de 0, es igual al calor medido a volumen constante, que es la integral, ya, bueno, déjenme intentar la integral. Y que esto ya lo hemos estado analizando en todas las clases. Esto creo que lo he estado repitiendo un poquito. Entonces sería la integral del n por el cd por delta t. Entonces, como pueden ver, la energía interna está en función de la temperatura, porque tengo ahí un diferencial de t. Entonces, si tengo diferencial de t, al integral me va a quedar delta t, y no voy a poder, yo no voy a tener una variación de temperatura, porque delta t sería temperatura final menos temperatura inicial. Pero si la temperatura inicial y la final son iguales, entonces eso va a ser igual a 0.
Entonces, por lo tanto, delta U para un proceso isotérmico es igual a 0. Lo mismo pasa con la entalpía. La entalpía es lo mismo, solo que en vez de calor medido a volumen constante, es el calor medido a presión constante. Entonces esto sería el Cp. Y como está igual en función de la temperatura, también va a ser igual a 0 para un proceso isotérmico. Entonces por eso, delta H y delta U es igual a 0. Entonces voy a irme directamente al trabajo. Entonces mi trabajo total viene dado de la suma de todos los trabajos que haya en mi proceso. Entonces yo tengo el trabajo de volumen porque mi gas se está comprimiendo, se está expandiendo, y el trabajo eléctrico que viene dado por la resistencia eléctrica que yo le doy a mi sistema. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. Ya observamos que el trabajo de volumen yo lo puedo calcular con los datos que me dan. Entonces yo reemplazo, ¿no? Primero necesito los moles, entonces los moles yo los calculo a partir de la masa. Entonces la masa del oxígeno es 1 kilogramo, es decir, 1000 gramos sobre el peso molecular del oxígeno, diatómico, ¿no? Porque es gas. Entonces un átomo de oxígeno, 16 gramos mol. Pero una molécula de oxígeno gaseoso, como está formado por dos átomos, entonces 32 gramos mol. Eso es igual a 31.25, reemplazo acá. Yo multiplico por las constantes y por la temperatura, que es 25 grados centígrados, que en Kelvin sería 298.15. Ya, y aquí yo, me he chipeado un poquito, si se dan cuenta, yo aquí tranquilamente podía ocupar 8,314 joules sobre mol por Kelvin, si simplificaba mol con mol, Kelvin con Kelvin, la de aquí no aporta unidades porque se simplifica. Entonces tranquilamente podía haber utilizado 8,314 y al final no tenía la necesidad de transformar. Aquí yo sí tuve la necesidad de transformar. ¿Ya? De hecho, déjenme verificar que esté hecho bien ese cálculo. A ver. Es esta en atmósferas por litro. Ya. Déjenme verificar otra vez. A ver, este es en atmósferas por litro. Una atmósfera así, por ciento. Ya. No me sale ese valor. No sé si le sale a usted ese valor. ¿Me confirma? ¿Aló? Ayúdenme verificando este valor, ¿ya? Que este valor en joules salga este valor de acá abajo. Porque a mí no me sale. No, algo pasa aquí. No me sale ese valor por nada del mundo. Volumen final. Claro, debería quedar 15. ¿Aló, chicas? ¿Están ahí? Sí, estoy. No me salió lo que sacaste. Sí, a mí tampoco. ¿Cuánto le salió? A mí me salió 20. A ver, 2000. No. 204.525.82. 204.000. Sí. 638.32.
No, 204.525.82. Ya, bueno, a mí me salió acá 2000, bueno, 209.638.967. Bueno, decimales van, decimales vienen. Eso en joules, ¿no? ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo le transformaste? ¿Multiplicaste por 101.325 o le reemplazaste aquí 8.314? Le multipliqué por 100.1.325. Ya. Qué extraño. Debería salirnos lo mismo. En teoría. Bueno, no está tan alejado. ¿Ya? Entonces, ese sería el verdadero trabajo de volumen. Ya que bueno, no sé qué pasaría ahí. Si me fue algún número mal. Estaba dormido tal vez. Entonces ahora vamos a calcular el trabajo eléctrico. Entonces el trabajo eléctrico es igual a la potencia por la resistencia. ¿Ya? Pero eso es para los que son eléctricos. Por lo general los que estudian ingeniería electromecánica. Nosotros, la fórmula que utilizamos para físico-química, nosotros los químicos suele ser esta de acá, que es la intensidad por el voltaje por el tiempo. ¿Ok? La intensidad viene, creo que en coulombs sobre segundo, el voltaje viene en voltios y el tiempo por lo general en segundos, para que se simplifique. Y la multiplicación de estos tres me va a dar joules. ¿Ya? Entonces, el trabajo eléctrico sería 35 amperios, que es la intensidad, por 12 voltios, que es el voltaje, por 300 segundos, que es el tiempo, porque, bueno, nos dice 5 minutos, ¿no? Pero el tiempo tiene que estar en segundos, por los amperios. Entonces 5 minutos por 5 por 60 serían 300 segundos. Yo tengo que el trabajo eléctrico es 126.000 joules. ¿Ya? Entonces yo voy a sacar el trabajo total. El trabajo total va a ser igual a la suma de todos mis trabajos, es decir, el trabajo de volumen más el trabajo eléctrico. Entonces en trabajo de volumen yo tendría este valor de acá arriba. Ya, no sé, bueno, dejémosle. Entonces, que esto no le coge. Sería acá. Ya, sería así más o menos. Ya, sería vuelta con así. Entonces sería, bueno, aquí ya le puse al revés. Entonces sería menos, ahí sería así. Menos el trabajo de volumen, o sea, el trabajo de volumen más el trabajo eléctrico. ¿Ya? Entonces aquí yo tendría que volver a recalcular ese trabajo total. Entonces el trabajo total vendría dado por, a ver, ¿cuánto me saldría? Entonces sería menos 204, 25.82 a 126.000. Ya, y esto me está saliendo. A ver. 525. Menos 2.400. A ver, 2, 3. 2, 3. Ya, y me sale un trabajo negativo, ¿no? ¿Me confirman ese valor? ¿Cuánto le sale? Ya, a mí me sale 78.525.82 joules. ¿Ya? Sí, a mí también se le sale. Ya, entonces yo tengo que el calor, ¿no? Porque es un proceso isotérmico, el calor va a ser igual al negativo del trabajo, de cualquier lado por donde yo lo vea. Porque
Por ejemplo, entonces, yo tengo la entalpía. Perdón. Entonces yo tengo la entalpía. Yo tengo la entalpía y la entalpía va a ser igual al calor más el trabajo de presión. Entonces como el trabajo de presión, perdón, esto va a ser igual al calor más el trabajo de presión. No, ocupemos mejor la energía interna. Interna es igual al calor más el trabajo de volumen. Entonces como la energía interna es igual al cero porque es un proceso isotérmico, entonces tengo que el calor va a ser igual a menos el trabajo. Entonces como el trabajo me está saliendo en negativo, entonces el calor va a ser el mismo valor, solo que con distinto signo, es decir, aquí me va a quedar positivo, ¿ya? Y yo voy a calcular la eficiencia del sistema, ¿no? Es decir, qué cantidad de trabajo se me está formando a partir del trabajo que yo le doy. Entonces yo le voy a dividir, ¿no? El trabajo que sería el trabajo total, que vendría siendo este de aquí, ¿no? En valor absoluto, porque las eficiencias yo no tengo eficiencias negativas, entonces valores absolutos. Entonces sería 78, este de acá arriba, pero en valor absoluto, dividido para el trabajo que yo le entregué a mi máquina, que sería 126.000. Ya, y voy a calcular la eficiencia. Entonces divido. En este caso yo tengo una eficiencia del 62%. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna duda? No. Ya, listo. Entonces, hasta aquí dejaremos la clase de hoy porque ya empieza la otra clase. Es más, ya me pasé hasta un poquito. Entonces, el día de mañana nos vamos a conectar a la misma hora. ¿Ya? Si les parece bien, igual ¿A las 4 o a las 5? a las 4. Ah, sí, perdón, a la misma hora de siempre. No a esta hora, sino a la misma hora Ya. de siempre. Y ahí continuaríamos la clase.